Te voy a presentar a Cristina, que todos la conocéis. No la voy a presentar mejor que la conocéis vosotras, pero bueno, Cristina nos ofreció, porque aquí funcionamos así: si tienes algo que quieres mostrar, que quieres compartir, pues llamas a la enredadera, escribes, hablas con alguien y dices, pues tengo una historieta que me gustaría compartir con vosotras y con más gente. Y así nace la presentación de Nudos, que Nudos sabéis que es la selección de textos que Cristina creó aprendiendo en su formación académica en la ESAD, y que gracias a la colaboración de la Escuela de Arte y una editorial que no sé cómo se llama, que está por aquí, Apeadero, que no está aquí apuntado, pues ha visto la luz como una obra publicada, ¿no? Y ella aquí hace escritura dramática, pero como sabéis, pues ella tiene formación en arte, en audiovisuales, en escenografía, es ilustradora, es directora escénica, es poeta visual, es dramaturga, realiza proyectos de todo tipo y espectáculos, y está en la búsqueda activa de más motivaciones para crear más arte. Y con esta obra pues nos va a deleitar con juegos de palabras, con géneros y con el desarrollo de su actividad. Ella nos lo quiere contar. Así que yo creo que no tengo que añadir nada más, que hoy, como es fantástica y se mueve como una culebrilla vamos a contar con la colaboración de la Escuela Te Apetece Teatro y Ana de Santiago para representar algunos de sus textos, con lo cual, lujo absoluto. Muchísimas gracias, gracias Cristina, y te cedo la palabra, que yo no tengo mucho más que decir. Bueno, yo si hablo es para dar agradecimientos en principio a la Escuela de Arte y Diseño Superior de Mérida, que se ha hecho muy gracioso porque decían diseñador y decían no, poeta visual, y había un complejo ahí entre la evolución de la tecnología y de las herramientas de trabajo, porque escribir en papel es un poco de locos, escribir al ordenador es difícil de interpretar también cuando no tienes tantos medios o no estás tan acostumbrado a ese uso. Y al final yo lo que hacía era sobre todo coger folios, hacerme los esquemas, y luego en cualquier sitio, cafetería, incluso autobuses, incluso entre horas de clase, tomaba nota de lo que quería contar. Es muy breve, son historias muy cortas, y el grosso de esto está en su corrección, o sea, tiene un filtro porque tiene que tener una mediana calidad para que haya merecido la pena publicarlo. Así que yo le quiero agradecer a Belén Alonso Gómez, que es la profesora de Historia del Arte de la Escuela de Arte, donde yo hice el bachillerato, y estamos echados muchas buenas tardes, a 5 de la tarde, para ir haciendo un repaso de todos los textos. Son 20 nudos y se llaman nudos porque son conflictos. Luego, esto ya en la vena de poeta es que viene de atrás, porque también tengo que agradecer a Luis Macías, que es el dire de la escuela, el dire y la persona más normal del mundo, o sea, tiene una súper responsabilidad, pero es súper relativo, no sé si lo aprendió de Einstein, y el dire es súper majo, y otras veces hemos maquetado poesía y hemos llegado a este acuerdo con el libro de escritura dramática. Y me alegra ver caras conocidas. Estoy viendo aquí a Arturo, cuando hice ilustración, por ejemplo, en la Escuela de Arte, y hablábamos de muchos truquillos que al final son muy necesarios en el arte y que llevan a una persona a mantenerla en onda, ocupada y cada vez más creativa y más autosuficiente. Así que los agradecimientos más o menos son eso. Luego a mi madre, que ha venido, que le he dicho quiero que me acompañe, y estaba ella siempre en pie de cañón y ha venido para acá. Y a la enredadera, porque es el espacio donde yo me siento más segura. Si esta presentación piloto funciona, seguirá moviéndose, y no por piloto menos interesante, simplemente porque yo aquí me siento guay, y la recepción ya habéis visto que bien se habla, nos entendemos y qué operativo. Así que bueno, un poco lo que vamos a ver en principio va a ser para situarnos. Luego presentaré la intervención de Ana Santiago, claro, que la Escuela de Teatro de Te Apetece, donde yo empecé al principio del todo, pues para mí es una sorpresa y es muy agradable, y el compañerismo, ¿no? Entonces, para situarnos vamos a pasar unas diapositivas que son textuales, que son como un esquema de que se hace en escritura dramática clásica, y contar que esto nació de unos apuntes con... Por cierto, me han hecho un artículo para el Hoy, el 25 de octubre sale. José Ramón Alonso Latorre, que era mi profesor de escritura, me pasaba los días de clase unos apuntes, y yo tenía que redactar la historia
para corregirla la semana posterior. Y ahí ha nacido, porque yo tengo conocimientos de cómo se escribe la tragedia, cómo se escribe el clásico, el contemporáneo, qué tipo de características tiene que tener cada obra, ¿no? A qué estilo se define o se debe. Entonces el texto dramático clásico impone desde el principio, esto es más a grosso modo, esta es la última, pon la primera. Es la primera, ¿no? Ah, vale. Él lo define porque es un diálogo, se define porque no hay un intermediario, como puede haber un narrador o bien una persona, hasta que no está preparada la puesta en escena, el texto es escrito y dialogado, y pasa de diapositiva. Entonces, vale. Bueno, entonces lo que se recurre en los libros es a utilizar didascalias, que son como aportaciones que hace el autor para indicar movimientos o gestos o signos que quiere que luego se materialicen. Y las acotaciones se expresan de forma muy tácita, o sea, hacia dónde va el personaje, qué intención tiene, qué ajuste o qué actividad. Las implícitas, que son las de los diálogos, susurra o le comenta, o las explícitas, que son las que dicen más de la obra, ¿no? Las que son ideas para luego hacer propuestas escénicas. Hay signos sonoros, visuales, se pueden ver, percibir, imaginar. En el decorado, en el atrezo, en la iluminación. El origen de la escritura del texto es la poética de Aristóteles, en los clásicos. Aristóteles ya sabéis que es un filósofo que escribió mucho sobre teatro y sobre muchas verdades, y su poética, en unas numerosísimas páginas, habla de la mímesis del personaje, del héroe trágico, de la catarsis, cuando se desvela la conclusión y la explosión emocional final. Se han ido escribiendo otras poéticas con más actos, menos. Lo que hace Aristóteles es dar la normativa para decir, pues este personaje se comporta de forma que imita la realidad o bueno, cierta verosimilitud. Conocemos la verosimilitud como unidad de tiempo, acción y lugar, y que sea realista. Y luego los clásicos suelen tener su tratamiento de planteamiento, nudo y desenlace. Ya sabemos que cuando se origina la acción, cuando más o menos se entrevé y cuando se soluciona el conflicto. Entonces tenemos como la siguiente diapo. Los personajes, claro, que son los protagonistas, tienen que tener cosas por las que se les pueda reconocer y ser creíbles, o sus cualidades o sus defectos van a definir qué tipo de encuentros va a tener, qué le influye como personaje, su herencia, su aprendizaje, su medio cultural, las relaciones que tenga, y siempre entra en conflicto con un antagonista. Recordemos que esto en teatro suele ser oposición y unión, se oponen y se contrastan con el antagonista. Entonces la siguiente, los roles de los personajes, principal, público, secreto, inconsciente, pues tienen diferentes funciones. Hace razón de lo que el personaje sabe sobre sí mismo, que a lo mejor el espectador desconoce, o no lo sabe ni siquiera de sí mismo y el espectador sí lo intuye. Y los sociales son un poco cómo me enfrento yo ante el mundo, cómo me relaciono con los demás. Y luego su forma de ser, que si es, por ejemplo, vulnerable, pues generaría cierta dependencia y llevaría a las emociones que le coincidirían en su relación con los demás personajes, a entrar en conflicto con los intereses o a sentir el amor, el odio, la repulsa, la atracción. Entonces, en el texto siempre tiene que haber unas funciones del lenguaje, que son la apelativa, la referencial, la poética y la expresiva. Cada una tiene su diálogo, o sea, la apelativa sirve para llamar la atención, hey, tú tráeme la buena, el personaje va y yo, bien, ¿verdad? Y sabes que el teatro siempre bloquea mucho, pero con las funciones que tú tienes, pues lo puedes defender mejor. Pues si es expresiva, pues sabes que buscas conmover, tienes que expresar para buscar al público su emoción, porque si no hay un feedback, no hay un rol de un personaje.
y la poética y la expresiva y la informativa, que es la de detallar situación, contexto, conflicto. Luego lo define, pues ya está como última diapositiva, que está escrito en forma dialogada, cuenta emisor, receptor, emisor, es un doble mensaje de comunicación. El público recibe y el actor también le habla a otro actor. Hay un diálogo y un intercambio con el público. Es emisor, receptor, emisor, sistema doble de representación, y lo que requiere es un control de medios técnicos, porque se supone que la escritura se quiere llevar a puesta en escena. Entonces la propuesta dramática siempre admite versiones, siempre admite cambios, modificaciones, se puede respetar al autor legítimamente y hacer a lo mejor una obra textual, pero lo interesante es que la gente sea creativa y pueda imaginar qué posibles puestas en escenas tiene cada nudo. Cuando hablábamos de corregirlo decíamos, ¿pero qué quieres? Que se lea, que es para un director, para un estudiante, para una persona, claro, es que es diferente. Ya al final lo que terminé por decir es que era para el que lo leyera. Porque claro, la interpretación es única, o sea, yo puedo escribirlo y repasarlo 1000 veces y cada lectura tiene una aventura diferente, y al final cada interpretación, cada cabeza es un mundo, y el libro, pues a quien le llega, y a quien no le guste, pues que calce la mesa y Vamos a pasar a un vídeo que es muy sensible y es una práctica que hice con un plano secuencia. Y me parece que se disfruta de ver. Cada instante es una puerta a mundos desconocidos. Cada libro es una oportunidad de explorar lo inesperado. Cada lección es como decidir el destino de un nuevo viaje. Entre estas páginas, el tiempo se desvanece y el silencio se convierte en un cómplice, permitiendo perderse en las palabras. Las letras danzan frente a mis ojos, creando paisajes y personajes que solo existen en las páginas del libro. Cada página es como un eco de las mentes que han dejado su huella. Y así continúa mi viaje entre páginas silenciosas. Donde el conocimiento y la imaginación convergen en una danza eterna. Una muestra visual de un ejercicio con compañeros de realización audiovisual que no han podido venir tampoco ninguno porque están en el Cinebit, se han cogido para trabajar. Nos hemos dispersado ya el grupo, pero hicimos bastante trabajo juntos. Y entonces yo creo que ahora merece es Chopin, el vals de la primavera, la canción. Merece la pena que lea una página, porque esto no es del libro, es un manifiesto, no es un manifiesto, es una explicación, porque voy a justificar por qué yo escribo. Entonces en una página más o menos he hecho una redacción, y si estáis a gusto. Yo escribo sobre una idea, el amor, el destino, el sueño, las impresiones cotidianas, las complejas, y creo la fantasía. El código, sobre todo cuando tengo musa. A veces me gusta corregir hasta dar con la estructura, la palabra perfecta, la sonora, la no confusa. Aunque sí me gusta siempre la polisemia de significados, he llegado a crear miles de mensajes únicos, ambiguos y casi como una sílaba, una sibila en su silla, en píldoras de admiración, cariño, inteligencia y juegos de palabras.
Es curioso que emita frases nacidas de ecos de vocaciones lingüísticas divinas. Asimismo, podría haber hecho una oda entre pensamientos y no saberlo. Aprender con la lectura, clases y conversaciones da fruto de inspiración para que con el filtro de la escritura se generen poemas o textos de diversos sentidos, como uno mismo, la composición. Cada letra es una nota que, bien conjugada, puede generar expectación, intimidad, ilusión o magia. A veces soy más ácida y dejo el romanticismo al lado, dejando nuevas frases en nuevos aforismos de intención, nuevos intentos de expresión, porque decir es expresar con palabras lo que imaginamos. Expresar en un papel requiere un esfuerzo lento y poderoso de organización inmanente. También creo a veces que no tengo hilo y que es la elucubración la que se teje a sí misma. Y me gusta mucho el surrealismo, el existencialismo, el nihilismo, pero sobre todo me gusta sorprender inocentemente y la reflexión del proceso hasta dar con la pieza. Entonces, ahora yo creo que es momento de introducirnos en el libro y vamos a pasar unas diapositivas que he hecho unos dibujos, porque basándome en una presentación de Pecha Kucha que no podía poner el temporizador y ya me había hecho un libro. Bueno, pues nos ayudamos con el PowerPoint y entonces el formato sería, voy leyendo las diapositivas y la explicación de cada nudo, abreviaré, no los explico todo, a lo mejor aburre, ¿estáis cómodos? Sí. ¿Estáis bien, no? Yo también estoy muy a gusto. Entonces, Nudos, que es el libro, tiene varias versiones, y voy a explicar un poco cada uno de ellos. Y a intercalar pequeños diálogos de las páginas coherentes con el texto. Este primer nudo, si lo leéis, si tenéis oportunidad de leerlo, que tenéis una copia para cada uno, dejar que cada uno se lleve su libro. Y porque como, bueno, la gente está siendo muy... Yo he repartido unas pocas y está siendo la gente muy agradecida conmigo. Y dice, yo te lo tengo que valorar porque me parece muy buen trabajo, tiene muy buena fama escribir un libro y estoy flipando. Yo creo que es una metáfora, pero... Y el primer texto es un diálogo entre Stanislavski y Danchenko, a modo de improvisación, lo que se dirían cuando entran en el bazar eslava y se ponen a criticar la obra de Chejov, La Gaviota, que en primera instancia fue un fracaso, pero en sucesivas representaciones fue un éxito. La Gaviota, el texto, no sé si lo conocéis, es de relaciones jóvenes, cotidianas, y no tiene mucho que ver con la situación política, y no sabían si por ello representarlo, tratando la Revolución Rusa y todo lo que ello conlleva, una vanguardia. Luego el siguiente texto es una ruptura dramática. Voy a tomar una pastilla. No sé, siempre estás más pendiente de lo externo que de lo que te pasa personalmente. Así me quedaré dormido pronto. Pero vamos, todavía no me has explicado cómo te fue la reunión. ¿Todo va bien y ya está? No todo va bien. Apenas son las 10 y ya te quieres dormir. Desde que nos mudamos me duele más la cabeza, solo eso. La mudanza no tiene nada que ver, seguro, eso creo. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? Esto, lo que trata de expresar este diálogo es un subtexto que se dice más de lo que se habla y que tiene frases escondidas. Es una pareja en la que a medio gas cuenta más de lo verbal y queriendo decir más de lo que dicen. El siguiente es... un poco quería tratar el absurdo, es un diálogo muy pacato, porque genera risa, pero es porque quería mostrar personajes que en la comedia antigua eran irrisorios y tenían tachas risibles con las que la gente podía sonreír y ver en los demás el sarcasmo y la risa. Luego, en las ideas clásicas y mundanas, es un destrozo. Yo no puedo tocar Edipo como quiero, pero estaba basado en qué desenlace tendría esta historia si tú le dieras un final diferente a este personaje trágico, y por eso fue así sencillo un enunciado con Edipo y lo que le sucede, proponiendo desde la escritura automática. Luego, en el diario que divaga, el texto para mí es experiencial. Vamos a ver una muestra de él luego con Javier Llanos y Ana de Santiago en un fragmento monologado, en el siguiente, en el Feliz Día de la Mujer Trabajadora. El diario que divaga es una voladura de mis viajes, porque como hacía siempre Cáceres-Mérida, Mérida-Cáceres, pues me saca la mitad de las asignaturas en el tren y entonces yo iba escribiendo ahí automáticamente ya todo lo que me venía, y el diario son 3 historias experienciales.
Y en la mujer trabajadora es el que veremos más tarde. Y el siguiente, en el picoteo, querido tirar del grotesco. Y es me gusta un montón el registro, está en un estilo que me gusta transitar y es interesante hasta el punto que pueden salir personajes neurodivergentes y extraños, y para una propuesta escénica es interesante que haya este tipo de diálogos. Luego en las notas del diario, es una prosa muy breve, contemporánea. En la llegada, este me encantó, el del hielo. Lo disfruté mucho cuando lo escribí. Dice, claro, ¿cómo ha aparecido esto en el espacio? Entonces habrá que tratarlo como una flor. A ver, aquí en la red me están diciendo que el barco ha llegado. Por favor, ponme en contacto con el equipo astronómico. De acuerdo, voy a hacer la gestión. Pero esto que tú llevas no parece biológico. Claro que no, es una cosa exclusiva, original. Sé perfectamente diferenciar qué es bioquímico de lo que no. Comanda Estropajo, la nave Scourgehead acaba de aparecer porque traen un elemento desconocido y han llegado antes del fin de la exploración en el calendario establecido. Gracias, amigo. Eso tiene que resultar algo, de alguna forma, de alguna manera. Yo propongo que los unamos. ¿Cómo? Corremos un riesgo. ¿Un experimento así? No puedo considerar una alianza entre híbridos. Eso no es ético. Si sabemos confrontarlo, es sabio. Una prueba solo entra en razón con el principio comparativo. ¿De acuerdo? Está bien. A ver cómo reacciona. Luego hay una historia después de este nudo, que es el de la visión primera, que gracias a José Ramón conocí un poco más la política, también de las ideologías. Me presentó un cuento y había que desgranarlo para hacer un texto dialogado. Y el cuento de un profesor que era un poquillo así gamberro, el niño inocente, los personajes de la España de toda la vida. En la visión primera, el fauno nace a raíz de un cuento que me presentaron en la asignatura y es un texto teatral en el cual me recuerda la educación de nuestros padres y de las viejas escuelas y de las diferentes ideologías que la gente tiene en pugna, y hace un alegato a la cultura y a la formación claras, y es nacido de un microcuento y transformado a escritura dramática. En el realismo mágico me leí a Pedro Páramo otra de las veces en el tren y fue súper interesante. No sabías nunca qué estaba pasando. Hay que leer entre líneas ese tipo de textos porque es que te imaginas las cosas y no sabes cómo son. Y yo quería con esta pretensión hacer realismo mágico, que es ese estilo tan sugerente, sin desvelar nada, interpretando lo que pudiera. Este siguiente es un diálogo muy simpático, no siendo filóloga, pero aprovechando los apuntes de notación de los textos clásicos medievales, se generó un diálogo, mira, está interesante, voy a leer un pequeño fragmento. Dice, si ganareis sin vacilar lo que pudiera ser mío para su afrenta, auguro por los restos desafiarle vuesa merced. Dios mediante hay contrato que no pisáis tierra este enemigo. Cuando la corriente floreced, faced por vuestros jornaleros la bondad y riqueza mesmo que nos. No haya en este mundo ni en este reino un cabrón, disculpe un ladrón, acusándome de mala fama que libre y honesto sé toda la vida. Y honrado me pronuncio, mas no discutiere que fallo, hijo de la gloria, resolverá ante tribunal. Deseéis el bien si un amor procurare que la ganancia es mea, y la custodia también. Empero se demuestra lo contrario por el juez, dejaré la partida a fracasar. Marcho yendo a firmar dichos papeles, arreglote con un abogado. Lo que le falte palabra incertidumbre, nubla los ojos de la avaricia, sí señor. Este está guay porque es como dos jefes que se pelean y es como, yo puedo más que tú. Y eso, resolverlo desde Cáceres, el casco medieval, con Golfín y Ulloa, que son dos grandes nobles de la alta alcurnia que se me ocurrió que tuvieran esta discusión por unas tierras. El adiós es una obra muy triste de una cuidadora que tiene un chico que el desenlace no me lo esperaba ni yo y no sabía cómo cerrarlo, era intrincado y no es cruel, pero quería que el sentido que tuviera fuese un poco eso, el replantearse qué pasa con las personas cuando unos necesitan unas cosas y otros otras a niveles reales, de relaciones emocionales, y cuando la gente tiene problemas y cómo pueden acabar las historias. Luego quedan ya pocos. El siguiente sería el bolso, que es una historia muy rápida de un robo de un bolso. En este texto he puesto mi nombre a uno de los personajes, porque parecía que me identificaba, y cuando te vas escribiendo, pues también al final, quieras o no, generas una relación con lo que estás creando, ¿no? Es como
¿Qué me pasaría si estuviese estudiando en la biblioteca? ¿Qué me pasaría si me encontrase un ladrón? ¿Qué me pasaría? El Lisi mágico, tal vez, de Stanislavski, ¿no? Ayuda a escribir. Y en el kiosco es muy divertido. Ha sido sugerente el tema, a lo mejor un poco de cine kinky, ya que habla de drogas en el diálogo y cuesta abajo, cuesta arriba con el chocolate, y era digna de mención la policía para la estructura, que también está dada desde la clase, y como copiado de un clásico, ya que este de la estructura sí tiene enunciados de pardos, estásimos y episodios. Cada uno de ellos, los pardos son los coros, a veces cantados, a veces bailados, los estásimos son los que vienen después, la explicación de lo que ha pasado en el prólogo, que te lo explica al principio, y de lo que ha pasado en el episodio. Y siempre se suele arrancar con un prólogo. Y está divertida, esta historia es divertida. Luego a ver. No sé si... Es muy chiquitilla, me han dicho la letra, Luis. Esta historia es divertida porque es un niño informático que tiene unos padres que se han separado y entonces se encuentra con un amante y ahí más o menos se relacionan hasta poder resolver el conflicto. Entonces tiene alguna acotación. En ese momento Erika se levanta, los dos pies giran alrededor de la mesa y los focos bailan un poco y se hacen miradas, caricias, se acercan, se separan. Erika, está bien, está perfectamente. Vaya a la farmacia por un antiinflamatorio. Flavio, gracias doctora, muy amable. Y se apagan los focos. Sale Flavio con una mesa en brazos y la doctora por el otro lado. Se encienden luces azules y amarillas. Sienta el niño al ver a su padre, el hijo de Erika. Le busca, entra el padre y se cuentan. Papá, papá, Dominico. Ya soy divulgador. Lucas, hola Dominico, hijo, muy bien, eres un coquito. ¿Cómo está tu madre? Espero que te esté cuidando bien. ¿Es muy duro? Hijo, háblame sinceramente. Y Dominico, bueno, que os hayáis separado, mola, así somos todos más libres, puedo entenderlo, no te preocupes. A ver, me duele un poco, pero cuando yo encuentre el amor no voy a dejar que se me escape en toda la vida. Pero bien, bien, ¿quieres que te dé mi nombre de la página digital? Sí, hijo, pónmelo ahora mismo y yo acabo de terminar de instalar el GPS y he dado 2 servicios hoy. No estoy tan mal, la verdad. Dominico a las 12 de la mañana entra en pantalla mientras abandonan toda la escena. Hola amigos, los dos. Hola amigos y amigas, bienvenidos locos de la informática. Aquí os cuelgo otro notorio vídeo sobre nuestras inquietudes tecnológicas. Tan hábiles de conjeturar como la misma palabra estocástica lo dice. Un comportamiento es del sistema intrínseco, pero no es determinista en la medida que el subsiguiente estado sí conoce las acciones predecibles, pero por hechos aleatorios. Increíble, ¿no? Bueno, un saludo, máquinas. Y más o menos el texto se va desarrollando con la personalidad del niño y con el conflicto que tienen el padre y la madre. Luego, este ya casi terminando, había pensado en el malentendido. No, el siguiente. Sí, no, el anterior. Es una chica que... Yo fui camarera unos años y esta historia fue guay de corregir porque Belén y yo me decía, ¿pero qué es? ¿Una profecía que le hablan al oído o que lo escucha ella o que lo piensa para sí misma? Y costaba de escribir. De hecho, a ver... cómo cada personaje tenía una identidad que estaban imaginando. Son testigos de Jehová que entran en un bar, la chica tiene una relación tóxica, intenta que desaparezca, mientras está trabajando se está discurriendo el guión. Entonces, un poco esa es la forma de haberlo planteado. Luego ya para casi el final, esto es una página solo que me parece un recuerdo de un ejercicio de teatro con la compañía de Mérida Te Apetece y reinventado. O sea, yo quería que alguien tuviese el valor, como sois así los actores y actrices, de leer un diálogo, memorizarlo y verbalizarlo, porque esto que está todo aquí tangible luego es efímero cuando se lleva a escena. Hay que tener unas tablas y hay que tener muchos ensayos a la espalda y hay que tener mucha versatilidad. Entonces, escribí esto como una broma para que alguien se pusiese con alguien a poder interpretar. Flash 3000. Luego el ejercicio de la tragedia, el siguiente ya es basado en una persona que era la consecuencia de una mentira y un desencadenante que le lleva a un problema
de un aborto y porque era un mentiroso compulsivo que tenía una pareja que desgraciadamente no pueden tener el bebé. Y el último nudo, por fin, el verso medieval, un verso muy tranquilo, muy bonito, muy blanco, un hemistiquio y rima consonante y que se estila mucho en los micros abiertos. Si os gusta, vais a un micro abierto, leéis mi poema y quedáis chapó. Voy a pasar a presentar a una chica que se llama Ana de Santiago, que es de la Escuela de Teatro de Mérida, Te Apetece, y nos van a hacer una colaboración con un fragmento del libro, y esto es para mí novedad. Javier Llanos, que es uno de los directores, se ha preocupado por mí, me ha dicho te voy a echar una mano y va a colaborar con una intervención. Por favor, Ana, ¿puedes venir? Sí. Me siento idiota. Me siento idiota. No. Soy más inteligente. Me comparo con todo el mundo. Menos mal que me he abrazado a ti. Mi tonto. Mi víctima. Mis cuernos. Te lo compensaré, te lo prometo. Lo tuyo no tiene precio, pero he cogido una habitación para los dos. Porque nuestro sueño sigue en pie, ¿verdad, cielo? Cuando me dijiste que te encargarías de todo, me sentí muy aliviada. Me tranquilicé mucho. No me gusta ponerte excusas. ¿Sabes que eres mi prioridad? Ay, qué trabajador eres. Desde el corta-pega no hay nada igual. Ay, hemos llegado al top gracias a tus grandes ideas. Te he dicho que no veas a nadie. Mis duendecillos me han dicho que has salido. Quítate eso, se te ve demasiado guapa. No lo puedo consentir. No voy a llorar. No voy a llorar. Voy a llorar. Dios. Otra lágrima de sangre. Ay, joder, otra vez un derrame. Te amo, cosita. No me quieres tanto. No voy a llorar. Voy a dejar de amarte. No lloro. No lloro. Ay, carajo con la predestinación. No es un bingo bastardo donde cantas alegremente los numeritos de un capital que no llega a cubrir ni siquiera la dignidad del suelo. Cábalas de genios que derramo con ansiedad, totalmente reprobado. Esta puta partida. Game over.
Una opción, jódete. No, jódete tú. Todo es cuestión de disciplina. Ya no quiero follar contigo, Mr. Hot Dog, peripatética babysitter. A mí las mujeres me parecen majas. Creo encontrar en su belleza aire fresco. La mujer por naturaleza tiene que estar con el hombre. Eso de la pareja que se vaya a la mierda. ¿Quién coño quiere comprometerse? Es mejor ser libre. Tú me gustas mucho, nena. Ay, el alma también puede besar con la mirada. Ay, gracias por planchar, fregar, barrer, poner las sábanas, coserme el botón de la camisa, cocinar, limpiar los cristales, regarme las macetas, poner la lavadora. No me gustó desnuda. Voy a montar una revolución. Voy a dejar de ponerme sujetador. Iré siempre en boxer. Voy a decir que no a ese juego de la seducción. Eres un calzonazos, chico. El jefe me ha dicho que me dará 2 días en vez de 1. Como me lo curro. Maldita loca, dice. Jugaría con tus ojos como canicas. Con ellos, en mi poder, te tendría siempre delante. Sí, todopoderosa. Maldita loca. Mírame, estoy perdido. Solo los muertos están quietos. Nosotros y nuestra guerra. No voy a volver. No voy a volver. No voy a volver. No voy a volver para que me mates. Bueno, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Nada, un besito. Solo debo hacer, no sé, me parece impresionante. No sé cómo cerrar, si quieres comentar tú algo, como tu experiencia al poder. La experiencia dice con el texto. Si te identificaba. Sí, sí. No. En principio. Yo me lo he quitado. Que En me va. principio no. Me identifiqué desde el principio, la verdad. Porque. Bueno, era un texto de 2 parejas. O de una pareja, ¿no? Y realmente, pues, sí sentí que en algunos momentos tenía similitud con partes de rupturas. Claro. O la psicología de la Sí, pareja. la O... psicología de la pareja, o cómo te sientes insegura cuando crees que el otro te está demandando algo, tú no sabes cómo atender
a las demandas y pues estás eso, jodida. Está muy bien. Hasta que ya te das cuenta un poco de que... Es una convención, ¿verdad? Todo pasa, sí, sana todo pasa, y... no pasa nada y te das cuenta y dices, bueno, pues mira, Sí. agua. Arte. Pues nada. Gracias, tía. Te lo agradezco. Si queréis pasamos, te doy... ¿Tienes tu copia ya? Pasamos La a la tengo aquí. entrega de firma y... He traído una hucha, si alguien quiere colaborar, no es necesario, pero está aquí presente por la voluntad o por donativo si veis guay. Si no, nos tomamos algo en el ambiguo, hablamos de qué tal vuestra experiencia. Muchas gracias a Te Apetece, estoy viendo ya Enrique. Y a la gente de la Escuela de Arte, a la gente de la Escuela de Arte Dramático, mi madre que también ha venido conmigo, es importante, más de lo que pensamos. ¿No? Y voy a pasar, si queréis, a la firma y el regalo del ejemplar. ¿Vale? Bueno, pues...